Hola, buenos días, bienvenidos a Más que Raras. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Levi, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Lista para hablar de 10? Pues sí, estamos listas. Este es el Rare Drug Development Symposium, que es la conferencia de desarrollo de drogas de enfermedades raras que hacemos con el Orphan Disease Center y Global Genes. Triste de que este año no pudiste venir. Esperemos que puedas venir el año que viene. Espero que sí. Además que llevas muchas veces trabajando y organizando este evento. Muy importante. Cuéntanos un poco del evento. Bueno, este año vamos a tener mucha gente que nos va a conversar y panelistas que vamos a hablar de desarrollo de drogas, desde la investigación básica hasta lo que pasa con el FDA y las regulaciones y todo eso. Y vamos a tener unos workshops para trabajar todos juntos, así que súper chévere. ¿Tú dónde vas a estar esta semana? Bueno, esta Cuéntanos. semana viajo a Washington, D.C. a ser parte del simposio, ¿no? Del fórum que tiene NORD también, y donde va a haber también un roundtable sobre enfermedades raras e hispanas, y soy parte de él, entonces estoy súper contenta. ¿Qué semana más Va a ocupadita? estar intensa. Y lo mejor de todo es que va a viajar conmigo mi hija mayor, Violeta, donde también va a entender y va a aprender un poco de lo que hace la mamá en esos viajes. Entonces estoy súper, súper contenta. Qué chévere, ojalá la pasen buenísimo. Pero bueno, tuvimos tiempo por lo menos hoy de entrevistar a Claudia Soler. Claudia Soler Alfonso es médico y está en Baylor, en Texas, y trabaja, ella es profesora asistente, pero hace las dos cosas, ¿verdad? Trabaja con los pacientes y también es investigadora, ¿verdad, Vicky? Así es. Y además la conocimos hace poco en el congreso, el primer congreso de Latinoamérica y el Caribe de enfermedades raras en Bogotá. Y fue de verdad un gusto haberla conocido, ¿no? Es súper interesante y creo que les va a encantar escuchar sobre Claudia, sobre su experiencia y sobre lo que están haciendo en Baylor. Así que, sin más, estamos aquí en Más que Raras, un Bienvenida. podcast para latinos hecho por latinas. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Vicky, hola Claudia. Hola, Muy buenos días. Hoy ¿Cómo están buenos todas? días. aquí estamos hoy con Claudia Soler. Claudia es Claudia Soler Alfonso, ¿verdad? Con dos apellidos, como debe ser. Así es. Hoy estamos con Claudia, que nos está llamando, hablando desde Texas el día de hoy. Conocimos a Claudia durante el Congreso de Enfermedades Raras hace un par de meses y fue un placer conocerla, hablar un poco con ella sobre lo que está haciendo en Texas y gracias, por favor, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Es para mí un privilegio estar acá y compartir experiencias y poner un granito de arena en donde nos llamen para avanzar la agenda de enfermedades raras en Latinoamérica. Bueno, Claudia, bueno, estamos súper contentos de que estés el día de hoy acompañándonos y vamos a empezar desde el principio como debe ser. Cuéntanos, Claudia, tú qué estudiaste, dónde estudiaste y cuéntanos un poco de esa trayectoria maravillosa que tienes. Bueno, siempre es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Creo que ponerse el foco en la historia de uno es un poquito difícil, pero yo soy colombiana, soy del pueblo que se llama Zipaquirá, es muy cerca de Bogotá. Mi familia, todos somos una familia muy trabajadora, muy echados para adelante. Yo estudié medicina en Bogotá, siempre me fascinaron las ciencias y creo que desde muy pequeña reconocí que las ciencias pueden realmente cosas y siempre quería hacer algo que me permitiera poder agregar algo bueno al ambiente en el que estaba. Eh, la carrera como tal, digamos que no tuve mucha exposición al área de enfermedades raras, como muchas familias que nos están oyendo, muchos doctores que nos están oyendo. Es un tema que no se estudia y no digamos que hay un espacio grande para poder mejorar en cuanto a esto. Y digamos que mi carrera, lo que quería hacer al final de la carrera de medicina era ginecología y obstetricia y trabajar en el área de medicina materno-fetal, porque digamos que fue la exposición más cercana que tenía. En el último año de carrera, afortunadamente, pude acceder a una beca y hice 3 meses con el sistema de Harvard Medical School en Boston. Eso fue tremendo porque el inglés estaba todavía muy bajito, digamos como Celia. Mi inglés no very good looking en ese momento. Y como se podrán imaginar, siempre es una lucha diaria con el inglés, pero para mí eso fue una puerta gigante para realmente entender que habían otras maneras de practicar que había que aprender y fue una motivación impresionante. En esa rotación conocí por primera vez a un genetista clínico. Había un niño que había nacido en la unidad de cuidado intensivo
malformaciones congénitas mayores y se pidió una consulta genética. Nunca lo había oído y recuerdo que yo esperé hasta casi las 7:30, 8 de la noche hasta que llegó genetista clínico. Cuando vi la acción de genetista clínico dije, no, 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 definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Regresé a Colombia con cambio total de plan. Mi familia, que siempre ha sido mi apoyo incondicional, mi mamá, mi hermana, dijeron, pero ¿cómo así? ¿Te vas a graduar en un año? ¿Ya no vas a hacer esto? ¿Qué más vas a hacer? Digamos que redistribuimos todo el plan y empecé a buscar la forma de salir. En mi familia, como en muchas familias de nosotros, yo fui la primera que salió del país con estas oportunidades, entonces fue un esfuerzo grande que siempre voy a agradecer. Primero, pues, digamos, me gradué, terminé, hice mi año de trabajo social obligatorio. Como saben, muchos en Latinoamérica hacemos este año para poder obtener nuestra licencia. Ese año fue maravilloso porque ya sabiendo lo que yo quería hacer, pude, digamos, tener más acción en pediatría y hacer muchas cosas en cuanto a relación de trabajar más en la parte de pediatría y reconocer un poquito más de enfermedades raras en ese año. Fue un año muy guerrero, fue un año de ir a vacunar en veredas, de hacer muchas cosas, digamos, de lo que hacemos en Latinoamérica que nos enriquecen muchísimo como doctores después en nuestra práctica en cosas más específicas. Y después de ese año, con lo poco que ahorré del rural, con lo que se pudo hacer, empaqué la maleta, $800 y salimos para acá. Eh, Aquí tuve la oportunidad de tener muy buenos mentores. Quisiera mencionar a la doctora Lorraine Potocki, que hoy es mi compañera de trabajo, quien reconoció inmediatamente mi interés en esto y me ayudó muchísimo a mejorar mi inglés y con ella escribí mi primer artículo científico en el síndrome de Potocki-Lopski, que fue un artículo muy bello en el que describimos las dificultades de crecimiento de los niños con esta condición. Después de eso, pues pude obtener un trabajo de investigación acá en Baylor, trabajé con enfermedades lisosomales en Baylor College of Medicine acá en Houston y mientras tanto terminé los exámenes, los USMLEs. Yo creo que la mayoría de los doctores hispanos que llegamos en esta trayectoria parecida a la mía, contamos esa historia de trabajar, ir a la casa y seguir estudiando, ¿no? Y digamos, los exámenes son muy, muy difíciles y está el componente del idioma, en entender las formas, las logísticas, pero finalmente se dio y pude acceder a programa de residencia combinado. El programa de residencia combinado fue maravilloso porque pude hacer pediatría y genética desde el principio. Allí también encontré otros mentores gigantes, la doctora Hornoptrop en la Universidad de Texas en Houston, con quien me entrené por 4 años y a quien le debo muchísimo en cuanto a la oportunidad de entrenarme como pediatra y genetista. En ese entrenamiento, en mi último año, yo ya entendía que había una especialidad en errores innatos del metabolismo, pero digamos que aún estaba muy fascinada con la parte de genética general, la parte de síndromes, etcétera. Pero ese año tuve una consulta que me marcó muchísimo. Una bebé de más o menos 8 o 9 meses de edad que estaba en una unidad de cuidado intensivo con una infección de orina. Y al examinarla, yo noté que en cada lugar donde le habían hecho una punción para una intravenosa, había hecho un acceso y eso me llamó muchísimo la atención. Pues cuando empecé a poner todo junto, ya usando las herramientas que había aprendido durante el entrenamiento de genética y pediatría, volví a donde mi jefe en ese momento, doctora Northrop, y le dije, yo creo que esta niña tiene una enfermedad de depósito del glucógeno o glucogenosis. Y ella me miró y me dijo, sí, creo que sí es esto, y terminó siendo enfermedad de depósito de glucógeno 1B. Y empecé a entender que había esta población de pacientes que necesitaban a alguien que atendiera y entendiera sus necesidades médicas. Y mi proyecto de mejora de calidad de vida a estos pacientes durante el último año, pues me permitió entender que sí quería ser doctora metabólica y buscar entrenamiento más en errores innatos del metabolismo. Digamos que eso fue la última llama que encendió el fuego, que hasta ahora me ha mantenido aquí después de haber hecho un año más de entrenamiento en el Hospital de Niños de Filadelfia. Entonces llevo trabajando con estas enfermedades de glucogenosis ya desde ese tiempo de residencia y en este momento en mi práctica en Baylor College of Medicine en Texas Children's eh, veo más que todos los pacientes con glucogenosis, tengo casi 70 pacientes y eso puede sonar poquito para algunas personas, pero para un doctor de genética o metabolismo eso es un tesoro, tener tantos, ¿no? Mucha gente, Entonces, sí. aquí estamos y pues bueno, con la idea de seguir mirando de dónde venimos, de poder trabajar más con las familias en Latinoamérica.
con esta misma condición, hago una clínica pro bono una vez al año en Colombia y tengo algunos proyectos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros niños, no solamente niños hispanos acá en Estados Unidos, pero también allá en Latinoamérica. Cuéntanos, Claudia, quería preguntarte de eso precisamente, de esos 70 niños o esos pacientes que tú ves, ¿cuál es más o menos el porcentaje de tus pacientes hispanos y cuál ha sido tu experiencia de poder no solo acompañarlos, pero también en su idioma poderles explicar un poco de qué se trata la enfermedad? Vital. Yo creo que de estos pacientes, más o menos unos 70-80% son de origen hispano. La enfermedad de glucogenosis o depósito de glucógeno tipo 1 es frecuente en personas de origen mexicano, por ejemplo. Entonces, especialmente acá en Texas, tenemos una gran cantidad de pacientes. Son enfermedades, las enfermedades raras en general, especialmente de metabolismo, requieren mucha interacción con el médico, no solamente por la parte de medicamentos, sino la parte de dieta. Y entender, digamos, las implicaciones culturales de las opciones de dieta realmente nos ayuda muchísimo a llevar a los pacientes donde sabemos que van a estar en mejor control metabólico. Entonces, para mí es una herramienta impresionante poder comunicarme con los pacientes en español y ellos, digamos, lo noto cuando llegan, encuentran a un doctor que habla español, que entiende cómo comemos, entiende nuestras, digamos, diversidades y cariños con respecto a las dietas y los odios con respecto a las dietas. Realmente ayuda a crear un ambiente muy seguro para que los pacientes puedan sentirse mejor y mejorar su calidad de vida. Y sobre todo que a través de la comida nosotros damos amor, o sea que es un tema muy fundamental cuando tienes que hablar de dietas y de restricciones en una cultura donde definitivamente la comida es muy importante para nosotros. Estoy de acuerdo totalmente. ¿Quién no estuvo en casa y cuando vamos o visitamos nuestros países, no pedimos nuestra comida favorita que nos prepara nuestra mamá o nuestros abuelitos, ¿no? Creo que sí, es un lenguaje de amor que tenemos los latinos y cuando tenemos que modificar eso, es muy importante traer a la mamá, la abuelita, el papá, todas las personas, porque la dieta es donde nos sentamos, nos conocemos, donde hablamos, donde compartimos como familias, ¿no? Entonces, modificar y llevar a los pacientes a entender la importancia de las recomendaciones con mucho tacto cultural es sumamente importante para estas familias. Claudia, y aparte de la dieta que es tan importante, haber trabajado en zonas como tú dices, la rural, que se le dice por lo menos en mi país, de años que se trabaja en eso, te lo ha traído muchísima experiencia que usas el día a día. Cuéntanos un poco de que yo conozco a la gente que dice, no, en mi país, yo soy venezolana, y en mi país se cose con las agujas de coser y se trae el hilo de la casa y uno, ¿sabes? Y se logra hacer cosas de la nada, ¿no? ¿Te ha servido, me imagino, tienes alguna cosa que contarnos sobre esa aventura de trabajar con ese pasado en Latinoamérica? Sí, yo siento que yo todavía en muchos aspectos soy la doctora recién graduada que estaba en mi rural en Zipaquirá. Creo que una de las fortalezas de la educación médica en Latinoamérica es que somos muy clínicos, digamos, todavía hay mucha importancia de los hallazgos del examen físico, de los hallazgos de los cambios en signos vitales. Como en muchos ambientes hay tanta limitación, somos muy observadores en muchos aspectos. Entonces, aquí yo trato incluso de comunicar eso cuando estoy entrenando residentes o fellows o estudiantes de medicina acá en la importancia del examen físico en un ambiente que es totalmente llevado por la tecnología, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un contraste trabajar de no tener nada a tenerlo todo, no tener todos los juguetes en la mochila, ¿no? Yo pienso que lo más importante de esto, por ejemplo, cuando teníamos recién nacidos, en esos ambientes en los que ni siquiera, por ejemplo, a veces teníamos una incubadora para mantenerlos calientes cuando eran prematuros, me hizo entender mucho más, por ejemplo, la fisiología, la importancia de mantener un bebé recién nacido con buena temperatura, ¿no? Y son cosas que acá, por ejemplo, cuando examino un recién nacido en una incubadora de última tecnología, puedo, por ejemplo, entender que hay un desbalance de electrolitos porque está bajo de temperatura o muy alto de temperatura, porque tuve que, por ejemplo, usar mantas o cosas muy básicas para mantener un bebé con buena temperatura cuando estaba en ese ambiente.
Entonces, esos son como ejemplos que vienen, digamos, en una estructura de pensamiento entre lo más limitado a lo que tengo hoy y cómo lo usamos. Y yo creo que los médicos latinos, los médicos hispanos, sí tenemos una fortaleza que se nota bueno, muchos realmente han logrado posiciones muy importantes debido a esas formaciones, eh, digamos, que nos han dado esas ventajas en muchas cosas, ¿no? Así es, correcto, Claudia. Y cuéntanos un poco de toda esa cantidad de artículos científicos que has publicado y cómo balanceas el tema de investigación, pero a la vez también continuar, como bien dices, toda la parte clínica, que todavía sigues con tus pacientes y no te estás ligado a ello. Sí, digamos que una parte importante de esto es encontrar un área en la que uno pueda trabajar dedicadamente. Entonces, eh, la parte de glucogenosis, por ejemplo, de los artículos que trabajamos extensamente fue en usar medicamentos, por ejemplo, para diabetes, que puedan optimizar el manejo del azúcar en pacientes con glucogenosis. Ese artículo, por ejemplo, impactó la vida de varios pacientes con ese mismo tipo de glucogenosis, ya que otros doctores pueden ver la experiencia de usar esos medicamentos en un ambiente como lo describía antes, donde tengo muchos elementos para poder mantener a los pacientes, digamos, de forma segura cuando hacemos investigación. Eh, También colaboro muchísimo con otros centros porque entre más pacientes veamos, más vamos a ver de qué se parecen y qué no se parecen, de tal manera que podamos entender cómo las enfermedades se presentan en diferentes aspectos y poder tener ideas de cómo mejorarlas. Los ensayos clínicos es otra de mis pasiones. Yo pienso que en genética, especialmente siendo la especialidad más joven de todas las especialidades médicas, digamos que está en adolescencia en este momento, ¿no? Comparado con cardiología, gastroenterología. Y es muy importante que los genetistas clínicos trabajemos en ensayos clínicos. Em, Ahora con la tecnología que hay, avances en terapia génica, terapia de reemplazo de ácidos nucleicos, etcétera, hay un elemento grandísimo para el avance de estas condiciones. Y la ventaja de ver los pacientes al mismo tiempo me permite seguir muy conectada con sus necesidades, no solamente a nivel médico, sino a nivel psicosocial, a nivel financiero, etcétera. Entonces, me da, digamos, una vista en 360 grados de lo que es necesario para siempre mantener al paciente en el centro de todas esas actividades, pacientes y familia. En este momento participo en 3 ensayos clínicos, son muy demandantes. Digamos que las familias que participan con nosotros eh, hacen un esfuerzo grande en ayudarnos a avanzar, pero siempre de nuevo con mantener los pacientes en el centro para mantenerlos sanos y seguros durante la conducción de un ensayo clínico. En Latinoamérica especialmente no tenemos esa actividad, ¿no? Del ensayo clínico, que es muy importante que nuestras familias hoy con toda la información que hay, iniciativas como este podcast que son tan maravillosas, vean que hay personas de su misma, digamos, historia o de personas muy similares que están haciendo estos ensayos clínicos que realmente van a tenerlos en primera línea para mantenerlos bien y que no vayan a tener ningún problema. Pero realmente participar en estos ensayos ayuda muchísimo a avanzar la agenda de tratamientos y mejorar de nuevo la calidad de vida de las familias y los pacientes. Sabes, ahora que nos mencionas los ensayos clínicos, ¿que ¿está haciendo algo tu centro o la gente con la que estás trabajando? Porque sabemos que hay muy poca representación de los hispanos y los latinos en los ensayos clínicos en Estados Unidos. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué podemos hacer para avanzar, para comunicarnos con nuestros pacientes y nuestras familias para que entiendan la necesidad y la importancia de participar en los ensayos clínicos? Sí, una cosa importante es que en este ambiente, por ejemplo, hay más regulación de lo que existe en Latinoamérica, aunque hay avances ya en cuanto a lo que es el manejo de datos personales, especialmente en genética. Las personas se preocupan naturalmente de qué van a hacer como información genética, en qué va a ayudar. Digamos que es muy importante para las familias entender que hay una regulación muy estricta a nivel federal en la que debemos ser muy juiciosos en el cuidado de la información de los pacientes y para qué la estamos obteniendo y con qué fin. Hay un proceso muy importante que también pienso que no lo tenemos culturalmente todavía en Latinoamérica y es el consentimiento informado, ¿no? Y como lo dice su palabra, es consentir o estar de acuerdo con algo, pero con una base de información. Entonces,
hay un trabajo mutuo en el que los pacientes deben tener un empoderamiento de preguntar qué significa esto para mí, qué significa esto para mi salud, para la salud de mi hijo, mi hija. Y creo que trabajo todos los días en tratar de empoderar a nuestras familias en que está bien preguntar, está bien cuestionar, está bien entender más, porque al final es un trabajo en equipo, de tal manera que nosotros también tenemos esa responsabilidad de poder comunicar nuestros objetivos de investigación mejor. Entonces, siempre preguntar por consentimiento informado, debe estar escrito de una manera fácil de comprender, sin tanto terminología médica que confunde y que realmente va a ser como el puente de comunicación que les va a dar esa certeza de que van a estar bien durante los estudios clínicos o van a entender cuál es el riesgo en el que van a estar, ¿no? Y cuáles son las acciones para mitigar o disminuir esos riesgos. Entonces, esa cultura tenemos que tenerla más, no solamente en ensayos clínicos. Digamos, si tú vienes a la clínica, yo te digo, necesitas usar esta inyección diaria y tengo que tener esa oportunidad de escucharte. ¿Cómo, doctora? ¿Diaria? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no tener miedo de preguntar las partes médicas, porque un buen médico debe ser principalmente un comunicador y debe entender esa relación de puente con sus pacientes. Entonces, esa parte es importante. Y lo otro es digamos, que comunicar lo que estamos haciendo. En mi centro tenemos ensayos clínicos para glucogenosis y acidosis orgánicas, pero es uno de los centros de genética más grandes del país. Entonces, claro que acá hay ensayos clínicos para muchas condiciones genéticas, problemas primarios de los huesos, displasias esqueléticas, etcétera. Entonces, siempre hay una opción que potencialmente puede mejorar lo que está pasando en el día y siempre hay que ser muy inquisitivos y preguntar. Preguntar es muy clave. Me parece maravilloso lo que estás diciendo y sobre todo cómo podemos incentivar esa participación de los hispanos dentro de los ensayos clínicos, hablando de aquellos hispanos que están en Estados Unidos y cumplen con las regulaciones establecidas. Entonces, el tema de buena información, buen consentimiento, pero a través de también las familias hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, porque también entendemos que hay un concepto del médico con una figura paternalista que puede a veces impedir un poco hacer las preguntas en el momento. ¿Tú qué piensas de eso? Cuéntanos un poco de lo que has entendido de esa cultura hispana que está en Texas. Ya nos hablarás un poco, especialmente de los que has estado, pues, tus pacientes en general, que hace que a veces tengamos esas barreras culturales para participar en ensayos clínicos o incluso tener acceso a la salud en general. Si nos puedes hablar un poco de tu punto de vista personal. Claro. Sí, pienso de nuevo elaborar un poco en eso es muy importante, en esa relación de igualdad, ¿no? Digamos que encontrar esa conexión o ese buen entender con el buen médico es difícil también, ¿no? Pero siempre está como todo, ¿no? Si logro conectarme con esta persona o entender, esta persona no me está comunicando lo que necesito, la ventaja que tienen los pacientes es que pueden buscar otro, ¿no? Siempre está bien buscar otro doctor. Es casi como ir a un mecánico para un problema muy raro de un carro, ¿no? De pronto vamos a ir al mejor mecánico de la ciudad, el que tiene la mejor reputación, pero algunas veces puede que no sea el mejor comunicador, ¿no? Entonces, está bien buscar otro lugar, está bien entender en qué lugar están mis necesidades, hacer una lista de las cosas que son más importantes para mí y mi familia y tener esa prioridad de traerla a colación cuando estamos en las citas médicas nos ayuda a entender cómo ayudar más. Sí hay una relación todavía muy paternalista, que es una cosa bonita a veces porque las familias latinas todavía tienen mucho respeto por el saber médico y digamos no salen con, no, yo puse esto en Google y me salió esto, digamos que a veces ni siquiera es en Google, ¿no? De lo que está pasando, que es un aspecto muy lindo y todavía digamos es importante también eso, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de nosotros preferimos una relación más de igualdad, de comunicación en la que podamos tener más entendimiento de cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, sí es importante cambiar eso y es de los dos lados, ¿no? No solamente los pacientes, los médicos también debemos ser más receptivos y más humildes en algunos aspectos. Hablando de los ensayos clínicos, para aquellas personas que nos están oyendo el día de hoy en el podcast, que tienen curiosidad, que quieren saber dónde conseguir más información, ¿ustedes ofrecen algo en español donde los pacientes puedan leer más sobre lo que está pasando, por lo menos en tu universidad en Baylor o en alguna parte cercana a donde están viviendo ellos?
Claro que sí, cuando yo entablo una relación usualmente con industria para hacer estos ensayos clínicos, una de mis prioridades es que haya información en otros idiomas, no solamente en español, pero también en otros idiomas que tenemos comunes. Pero eh, eso, por ejemplo, da una muy buena visión del ensayo clínico. Si yo soy un paciente y veo que no hay materiales en español o no hay la posibilidad de tener un buen traductor, que usualmente lo hay, pero los materiales en español usualmente están hechos y verificados de información y van a tener los mejores medios para entender qué hay. Entonces sí, hay una prioridad grande de tener eso. Tengo yo también otra forma de ver que las familias entiendan qué está pasando. Hay un repositorio obligatorio donde todos los ensayos clínicos están registrados, que se llama clinicaltrials.org, y allí también pueden entender un poco más cómo está todo. Por ejemplo, está en inglés, pero se puede hacer la traducción fácil con Google al español, y también pueden tener una muy buena información en qué lugares están los ensayos clínicos. Eh, Cuando hay ese consentimiento informado que hablábamos hace un rato, ese consentimiento también debe estar en español, de tal manera que las pacientes y las familias puedan leer y entender realmente qué está pasando. Entonces, sí, el idioma realmente es la clave de todo. Podemos tener el ensayo clínico más moderno, mejor diseñado, con los mejores datos preclínicos, pero si no tenemos una buena comunicación en la que podamos demostrar cuáles son nuestros objetivos de investigación y traer a las familias, como les digo, a un ambiente seguro, pues digamos que ese ensayo clínico no va a poder obtener pacientes y va a fallar en su objetivo de estudiar algún tratamiento específico. Muy bien, Claudia. Y otra pregunta, con respecto a cómo piensas tú podríamos incentivar el crecimiento de genetistas que hablen español e inglés. O sea, ¿cómo podemos para ti, en tu concepto, hacer ese incremento? Porque se necesitan más especialistas enfocados en enfermedades raras que hablen los idiomas. Es, es vital que, creo que no solamente para este ambiente, pero hablar dos idiomas pienso yo que es casi una obligación, ¿no? Especialmente en nuestras profesiones, permite ese acercamiento con nuestros pacientes y familias. Eh, yo pienso que idealmente deben haber más programas donde haya entrenamiento conjunto de las universidades de Latinoamérica con las universidades en países que tienen más desarrollo, en el que podamos trasladar este conocimiento de manera más eficiente. Eh, en Latinoamérica, una de las deficiencias grandes es la falta de tamiz neonatal, que algunos países tienen una agenda más avanzada que otros en este tema. Pero algunas de las observaciones que yo he hecho de las experiencias, por ejemplo, el congreso donde nos conocimos, es que la conversación está concentrada en la parte de tecnología y traslado de tecnología, que es muy importante y relevante. Pero al final de todo esto está el paciente, el impacto del paciente y la experiencia clínica para tratar estas condiciones. Esto, por ejemplo, va a ser algo que es de necesidad importante para Latinoamérica, para los médicos que están allí, porque en condiciones más comunes como fenilketonuria, ellos tendrán 5 o 10 pacientes, mientras que en una clínica del calibre de la clínica donde yo trabajo tenemos 100, 120 pacientes con la misma condición. Entonces hay obviamente muchísimo que se aprende a través de la lectura científica, pero hay obviamente una parte fundamental en el trabajo y la experiencia diaria con los pacientes. Entonces sería ideal, por ejemplo, tener una avenida en la que podamos traer personas para que estén con nosotros y puedan aprender esa parte diaria del manejo de estas condiciones en donde hay más experiencia. Aquí en Estados Unidos creo que hay que favorecer más y seguir favoreciendo a las personas que son bilingües para que se sigan entrenando. La práctica como tal de genética tiene que ir creciendo con la habilidad de proveer más tratamiento, y entre más crezcamos, más programas de entrenamiento y más van a crecer la residencia y programas de superespecialidad. Y obviamente dar prioridad a personas que tengan habilidades multiculturales es algo que es un esfuerzo grande en cuanto a diversidad. Y esa realmente es la verdadera diversidad. Digamos que hoy en día tú abres cualquier página de internet de cualquier universidad y están hablando de diversidad, 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 ¿no? Pero las universidades que están tomando esto en serio están realmente creando más avenidas para que personas, por ejemplo, con el perfil que tengo yo, puedan estar en estas posiciones y en estos lugares
digamos, avanzando y cuidando a estos pacientes. Y lo tercero, yo pienso que es escribir más en español. Digamos que, obviamente, escribir la literatura científica en inglés es lo que la hace más relevante, digamos, en cuanto a la, al nivel de experticia y, digamos, calibre científico, pero al mismo tiempo, las personas que hemos tenido esta oportunidad de entrenarnos acá tenemos que escribir más esta experiencia en español. Entonces, estas son avenidas que yo, por ejemplo, estoy explorando con mucho interés. em, Escribir un libro o escribir un artículo científico en español y publicar allá debe tener la misma importancia que seguir publicando acá, ¿no? Entonces, eso es algo que pienso que puede hacer una gran diferencia. Por último, también usar tecnología. Digamos que tener un repositorio de materiales de información, no solamente de ensayos clínicos, sino de que las condiciones como tal en español y otros idiomas, lo hace asequible, ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que se puede hacer fácilmente con una página de internet, ¿no? Entonces, hay varias actividades que necesitan apoyo financiero y lo que hay son las manos y las ideas, pero digamos que lo que hay en limitación a veces es el apoyo financiero que se busca y em, algunas veces nos encontramos, hacemos cosas que puedan ser más duraderas y puedan ayudarnos. Me encanta todo lo que dices porque te sentimos de corazón. Y siempre hablamos, Vicky y yo, de representación, ¿verdad? Y tú eres exactamente lo que nosotros buscamos. Entonces, en este minutico que nos queda, ¿qué le dirías tú ahora a los estudiantes que nos están oyendo, que tienen, aunque no hablen perfecto el español, pero tienen la cultura, tienen la familia, ¿sabes? Tienen algo que tiene que ver con Latinoamérica y están estudiando, ya sea su pregrado o estén ya en la escuela de medicina? ¿Qué les puedes recomendar? Primero que encuentren su propia voz. Digamos que algunas veces nos definen o nos ponen algunas etiquetas en la frente por la manera como nos vemos, porque tenemos un acento o la manera como nos vestimos, ¿no? Entonces hay que encontrar nuestra propia voz y hay que llevar esa identidad con mucho orgullo. Algo que yo aprendí era que al principio quería no tener acento. Digamos, cuando hablaba inglés decía, no, no quiero tener acento, quiero ser más conforme a todo. Y aprendí que de hecho hablar con acento era más fácil para que otras personas me entendieran y tenía más atención cuando estaba hablando con un acento. Claro que obviamente no lo hago tan fuerte cuando lo necesito, pero digamos que me da identidad, porque realmente eso es lo que somos, ¿no? De hablar con acento está reflejando esa historia que conté hace un rato de cómo llegué acá, ¿no? Entonces, encontrar esa voz dentro de sí mismo es muy importante. Encontrar un área de interés desde muy temprano es crítico, en el que puedan tener pasión y puedan tener interés más allá de solamente el éxito académico, ¿no? Sino, quiero trabajar con esto porque me interesa, me estimula mentalmente, estimula mi corazón, ¿no? Creo que esas son dos consejos que daría. Tercero, buscar mentores que tengan interés realmente en lo que están haciendo. Yo nombré dos de mis mentoras acá, que tuve muchos más y tengo muchos más a diario todavía. También buscar personas que tengan un background muy parecido, que hayan pasado por un camino muy parecido, ayuda a que esa conversación sea más fluida. Y tener mucha dedicación y disciplina para trabajar en esto, como cualquier otra profesión, pero eh, en tener esa dedicación y disciplina constante les va a ayudar. Y por último, mucho autocuidado. Pienso que eso no se menciona a diario, pero cultivar otras cualidades nos va a hacer mejores médicos. Por ejemplo, yo hago escritura creativa, en el tiempo libre escribo poesía en español, por ejemplo. Entonces, es importante tener otras actividades que lo único que van a hacer es relajar más el cerebro para aprender mejor. Esos serían mis consejos en general y también no ser tímidos, escribir. Cuando yo quería ir de Colombia, escribí casi 300 emails. En esa época apenas estaba empezando el Facebook, digamos, había tanta conectividad como hoy. Y de esos 300 me respondieron dos y en uno de ellos me Patty Baylor, que es donde estoy hoy. Entonces, no tener timidez, hay que expresar lo que queremos. En nuestra cultura latina tenemos la cultura de callarnos o no hablar mucho, no pedir mucho, porque qué pena, qué van a pensar. No, acá que es que yo quiero soy esto y puedo hacer esto. Y cuando identificas a esta persona que va a ser tu mentor, eso es muy importante porque les da la aguja, la dirección de dónde deben llevarte. Entonces, la cultura de
no subestimar la cultura de un buen mentor es muy importante para nosotros entenderlo. Y me imagino, Claudia, que te has vuelto la mentora de muchos otros. Increíble, de todas maneras, fascinante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Nuevamente agradecidos desde la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, Debbie y yo, personalmente. Gracias por tu tiempo, por todas estas cosas maravillosas que has dicho el día de hoy. Y nuevamente gracias por todo. Y no será la primera de muchas otras entrevistas que vamos a tener. Eso iba a decir yo. Espero que vuelvas otra vez. Además, les cuento que Claudia también es radioaficionada y también le gusta mucho hacer esto de radio. Entonces, quizás en otra oportunidad, Claudia, te invitamos que traigas tú a alguien y que seas tú la invitada al entrevistar a otra persona. Por favor, sigamos en esa idea que tuvimos aquella vez hablando. Creo que sigamos en eso. Así que te vemos pronto que seas tú la que entrevistes a alguien y te hagamos parte de Más que Raras. Muchas gracias a ustedes, los quiero felicitar por esta iniciativa. Da mucha alegría y más motivación saber que hay otras personas trabajando en estos otros aspectos. Es una iniciativa maravillosa que va a impactar a muchas personas. Y claro que sí, aquí estamos, pie de frente, lo que se necesite y muy agradecida con la oportunidad de contar estas historias y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.